ritmo de saya, sigan bailando, sabor caliente, sigan gozando, con este ritmo, sigan bailando, saya morena, sigan gozando, con este ritmo, sigan bailando, ritmo de saya, sigan gozando. El tema que va a desarrollar es la caracterización biocelular y el tratamiento farmacológico de la eritrocitosis patológica de la altura. Tiene usted la palabra, doctora Marta. Muchas gracias. Los valores de la hemoglobina, tanto en la población normal como en los pacientes con eritrocitosis patológica, dependen de las siguientes variables: edad, género, raza y lugar de residencia. El síndrome de hiperviscosidad sanguínea es la manifestación clínica de la eritrocitosis patológica que se caracteriza por cefalea, tinnitus, parestesia, hipersomnia, disnea y cianosis. Las ciudades de La Paz y El Alto, región donde se realizó el estudio, está alrededor de 4.000 metros de altura a una presión barométrica de 462 milímetros de mercurio. Los valores normales para esta población en gramos decilitro son 15.5 para las mujeres y 16.8 para los varones. Nosotros hemos considerado eritrocitosis por encima de 18 en las mujeres y por encima de 19 en los varones, porque más del 90% de estos pacientes presentan síndrome de hiperviscosidad sanguínea cuando están por encima de estos valores. Las eritrocitosis patológicas se clasifican en eritrocitosis primaria, representada por la policitemia vera, que es una verdadera enfermedad clonal, una enfermedad oncohematológica. La eritrocitosis secundaria, a una enfermedad cardiopulmonar, obesidad, tabaquismo, etc. Y la eritrocitosis patológica de altura, EPA, es una manifestación hematológica de la enfermedad crónica de la altura y una adaptación inadecuada a regiones altas. La eritrocitosis familiar, secundaria a una mutación de genes comprometidos en la eritropoiesis. La población estudiada lo hemos dividido en 4 grupos: control normal, eritrocitosis patológica de la altura, eritrocitosis secundaria y policitemia vera. La mayoría de los pacientes estudiados fueron varones, excepto en la policitemia vera. Estas son las edades de los pacientes estudiados. Solo un paciente recibió quimioterapia previa para tratar la policitemia vera. La mayoría de los pacientes han hecho una flebotomía previa del estudio. La hemoglobina en gramos decilitro está aumentada en la eritrocitosis secundaria con respecto a la eritrocitosis patológica. Y la hemoglobina fetal es normal en todos los pacientes. La methemoglobina, del mismo modo, es normal en todos los pacientes con eritrocitosis patológica. Los reticulocitos están aumentados en los 3 grupos de las eritrocitosis patológicas como una manifestación de una eritrocitosis, de una aumentada, una
hematopoiesis aumentada. La leucocitosis, hay una leucocitosis importante en la policitemia vera y un aumento de las plaquetas también en la policitemia vera, ya que estas enfermedades se caracterizan por la leucocitosis y también por el aumento de plaquetas. Algo importante que empieza a diferenciar estas eritrocitosis es la concentración sérica de la eritropoyetina. Como ustedes verán, en los pacientes con eritrocitosis patológica de la altura, la eritropoyetina sérica es normal, mientras que en la eritrocitosis secundaria la eritropoyetina está muy elevada. Y como se espera, en la policitemia vera la eritropoyetina sérica está muy disminuida. Otro dato interesante es que los pacientes con eritrocitosis patológica de la altura presentan colonias eritroides endógenas cuando las células progenitoras de la médula ósea son llevadas a un cultivo celular de metilcelulasa sin eritropoyetina, del mismo modo como lo hace en la policitemia vera. La mutación del JAK2 está presente solamente en la policitemia vera. Y la sensibilidad a la eritropoyetina está presente en la eritrocitosis patológica de la altura y en la policitemia vera. Y la apoptosis celular está retardada tanto en la eritrocitosis patológica de la altura como en la policitemia vera. Acá vemos cómo el valor, la variable de la eritropoyetina sérica es importante para diferenciar las diferentes eritrocitosis patológica. En EPA, normal, en la eritrocitosis secundaria, muy elevada, y en la policitemia vera, muy disminuida. Del mismo modo, acá observamos cómo en la EPA hay presencia de colonias eritroides endógenas, como se lo presenta en la policitemia vera, y ausente en la eritrocitosis secundaria. Hemos estudiado la mutación de esta proteína JAK2. Este es el receptor de la eritropoyetina y esta es la eritropoyetina. Y entonces juega un rol muy importante la proteína JAK2 en el mensaje de la eritropoyetina para la proliferación celular. Y solamente está presente en la policitemia vera. Acá vemos la sensibilidad de los progenitores eritroides a la eritropoyetina a bajas concentraciones. Ya la EPA es muy sensible, así también la policitemia vera, mientras que la eritrocitosis secundaria no tiene esa hipersensibilidad. El estudio de la apoptosis con la técnica de DNA ladder ha demostrado que en controles normales con eritropoyetina la apoptosis inicia al día 7 y sin eritropoyetina al día 1. Mientras que en la EPA y la policitemia vera no se puede observar la apoptosis, ya sea con eritropoyetina o sin eritropoyetina, lo que confirma que hay un problema en la apoptosis celular. También se ha estudiado la apoptosis por técnica de citometría de flujo, marcando con anexina y 7-AAD. Como podemos observar, a las 72 horas de cultivo celular,
hay 11.6% de apoptosis, mientras que en EPA 7.1%. Hemos estudiado la concentración de la hemoglobina fetal en eritrocitosis patológica y absolutamente no hay ninguna diferencia, ya sea en su concentración o en su fisiología, publicada hace poco en Blood Cell. En la gasometría, todas las eritrocitosis patológicas presentan un pH normal. La presión parcial del CO2 está muy elevada en la eritrocitosis secundaria. La presión parcial del oxígeno está muy disminuida en la eritrocitosis secundaria y la saturación de oxígeno está disminuida en la eritrocitosis secundaria. En cuanto a la clínica, el síndrome de hiperviscosidad se presenta en todos los pacientes con eritrocitosis patológica. El evento trombótico solo es presente tanto en policitemia vera como en eritrocitosis secundaria. Y la hipertensión arterial sistólica está presente en mayor frecuencia en pacientes con eritrocitosis secundaria. Y la hipertensión arterial pulmonar es una historia grande porque los pacientes con EPA y eritrocitosis secundaria presentan un aumento de la hipertensión arterial pulmonar, pero está directamente relacionada con la concentración de la hemoglobina. Mayor concentración de hemoglobina, mayor hipertensión arterial pulmonar. Larguero, en el año 2005, describe la inhibición de las colonias eritroides con tipifarnib. El tipifarnib es un inhibidor de la farnesiltransferasa que farnesila a las proteínas ZAS. Si Larguero bloqueó acá, yo empecé a bloquear a este nivel. Entonces, hay evidencias experimentales de que los productos de la vía del mevalonato, como el farnesilo, dolicol, geranil-geranilo y la ubiquinona, están involucrados en la proliferación celular, en la diferenciación celular y en la apoptosis celular. Y bloqueando con estatinas la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, disminuimos estos productos finales, por lo tanto, influimos en la proliferación, diferenciación y en la apoptosis celular de la línea eritroide. La inhibición de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa disminuye el geranil-geranilo o la geranilización de las proteínas y por lo tanto induce la apoptosis. Y también inactiva la proteína Rho, disminuyendo la migración celular y la adhesión celular, produciendo un efecto antiinvasivo. A la vez, aumenta el P21 y el P27, bloqueando el ciclo celular, produciendo un efecto antiproliferativo. Las proteínas farnesiladas se unen a la membrana celular y estas proteínas farnesiladas son biológicamente activas y regulan la sobrevivencia y el crecimiento de las células. Mientras, cuando se agregan las estatinas a un medio de cultivo, estas proteínas no son farnesiladas, por lo tanto no cumplen su función y inducen apoptosis a estas células.
nosotros hemos empezado a inhibir la proliferación celular con simvastatina a líneas celulares Yuki1 con JAK2 mutado y Ki562 con JAK2 no mutado, con diferentes concentraciones de simvastatina. A mayor concentración de simvastatina hemos observado mayor inhibición de la proliferación celular. Del mismo modo, en las células que no tienen mutación del JAK2 hemos observado una inhibición, pero en menor intensidad. Luego hemos pasado a trabajar con células de los pacientes. Los pacientes con policitemia vera presentan una inhibición más importante que aquellos que no tienen policitemia vera. Luego hemos inhibido las colonias eritrocitarias con la simvastatina en los 4 grupos. Fíjense que la policitemia vera con simvastatina, este es el control, esta es con simvastatina, hay una importante inhibición de la proliferación de las colonias eritrocitarias, también en la eritrocitosis secundaria y en la eritrocitosis patológica de la altura y en menor grado en eritrocitos normales, lo que indica que la simvastatina regula a aquellas eritropoiesis que tienen problema. Pero la simvastatina no solo inhibe la proliferación celular, sino también la diferenciación celular. Como verán acá, esta colonia eritroide sin simvastatina tiene una morfología normal y una hemoglobinización normal. Con simvastatina estas colonias son pequeñas y presentan un retardo en la hemoglobinización. El estudio de la apoptosis sin simvastatina fue de 12.3% y con simvastatina 28.9%. Además, nosotros hemos observado con la simvastatina un bloqueo del ciclo celular. Esto es control y esto es con simvastatina 3.5 micromolar. Fíjense cómo está bloqueada las células a nivel de la fase S y hay una disminución en el G2. ¿Qué sucede? ¿Por qué la simvastatina regula la eritropoiesis? Si nosotros bloqueamos acá con las estatinas, hay una disminución del farnesilo y del geranilo. Por lo tanto, este geranilo no se une a esta proteína Rho si es que está disminuido. Esta proteína Rho necesita activarse uniéndose a este farnesilo y luego la proteína Rho se une a la membrana celular. Lo mismo sucede con el RAS. Fíjense este Western blot. Con simvastatina, la proteína Rho inactiva, la proteína Z unida a la membrana está disminuida cuando se agrega la simvastatina. Y esta proteína citoplasmática sin geranilo está aumentada. También el bloqueo con la lovastatina disminuye el geranilo. Por un mecanismo que aún no conocemos, disminuye la fosforilación de este JAK2 y la fosforilación de este STAT5. Porque si no se fosforila este JAK2, este mensaje
no es posible. Por lo tanto, no habrá proliferación celular y diferenciación celular. Entonces, nos explica por qué la simvastatina disminuye la eritropoiesis. Fíjense este Western blot con lovastatina, se disminuye la fosforilación y el JAK está presente, y también la disminución o inhibición total de la fosforilación del STAT5. Por lo tanto, hemos bloqueado esta vía. También el dolicol juega un rol importante. Como ustedes recordarán, el dolicol lo que hace es glicosilar a las proteínas en el complejo de Golgi. Nosotros sabemos que el receptor de la eritropoietina no glicosilada es no activa. Para migrar el receptor de la eritropoietina tiene que glicosilarse y recién migrar a nivel de la membrana celular y recibir el estímulo de la eritropoietina. Entonces, cuando disminuye el dolicol por el bloqueo a este nivel, ya esta eritropoietina no se glicosila, por lo tanto se acumula y por lo tanto hay pocos receptores de la eritropoietina que migran a nivel de la membrana celular. Observemos en este Western blot cómo con la lovastatina está aumentado esta eritropoietina no glicosilada de 64 kilodaltons y está muy disminuida esta proteína, esta eritropoietina madura glicosilada. Y otro mecanismo que probablemente suceda es que también disminuye la síntesis del colesterol. Y este colesterol forma parte de una isla llamada lipid RAF. Y este lipid RAF es una isla muy rica en colesterol. Y si disminuye el colesterol de estas islas, existe una inestabilidad del receptor de la eritropoietina, porque el receptor de la eritropoietina se ancla solamente a nivel de estas islas. Y por lo tanto, si hay poco receptor de eritropoietina o inestable, también se bloqueará esta vía. Luego nosotros hemos pasado a un grupo de pacientes. Hemos clasificado un grupo de pacientes con eritrocitosis patológica de la altura que tenían hipercolesterolemia. Por lo tanto, nosotros le dimos atorvastatina 20 miligramos vía oral todos los días, en las noches, a las 8 de la noche, con la indicación de su hipercolesterolemia, y hemos observado que de este grupo de pacientes un 64% ha reducido su hemoglobina de 19.7 a 16.8 en un año, y una remisión de la clínica del síndrome de la hiperviscosidad, y ellos no requirieron más flebotomía. Y una respuesta parcial en un 20% que requirieron aún una flebotomía parcial, y 2 pacientes que no respondieron a este tratamiento. También hemos observado en 23 pacientes seguidos por 2 años que a los 6 meses de estos pacientes que necesitaban flebotomía, solamente 10 ya necesitaban a los 6 meses, 6 a los 12 meses y 4 a los 24 meses. Y la hemoglobina se fue reduciendo poco a poco hasta alcanzar valores normales. Creemos que hemos alcanzado a caracterizar biológicamente la eritrocitosis patológica de la altura, porque las
eritrocitosis que encontramos en la altura pueden tener diferentes etiologías, como la obesidad, como la tuberculosis, como la fibrosis. Eso no tiene nada que ver con la eritrocitosis de la altura, solo que tal vez se manifiesta en mayor intensidad que a nivel del mar. Y la policitemia vera es una verdadera enfermedad oncohematológica, y la eritrocitosis patológica es la eritrocitosis por problemas de adaptación. Y el diagnóstico diferencial para nosotros se hace de una manera ya simple. Síndrome de hiperviscosidad en todos los pacientes con eritrocitosis patológica. EPO, obesidad y tabaquismo, solo en pacientes con eritrocitosis secundaria, evento trombótico en pacientes con eritrocitosis secundaria y policitemia vera, esplenomegalia, solo en pacientes con policitemia vera, leucocitosis, solo en pacientes con policitemia vera, la eritropoyetina sérica, que hoy por hoy es tan fácil de dosificar, es normal en la eritrocitosis patológica de la altura y es elevada en la eritrocitosis secundaria y baja en la policitemia vera. Y la mutación JAK2 es solo presente en la policitemia vera. Las estatinas inhiben los productos de la vía del mevallonato. Los productos de la vía del mevallonato regulan la proliferación celular, la diferenciación celular de la línea eritroide. Las estatinas inhiben tanto en vitro como en vivo a las células de la línea eritroide. Las estatinas constituyen una posibilidad de tratamiento farmacológico de la eritrocitosis patológica porque inhibe la eritropoiesis, regula el endotelio, regula la hipertensión arterial pulmonar y regula el evento trombótico. Este es mi equipo de trabajo de la unidad de biología celular. Gracias. Podamos hacer un grupo con los colegas que desean hacer un trial clínico. Gracias. Bienvenido, Ricardo Mario. Gracias. Fiesta de pueblos de otros tiempos, nuestra riqueza de tradición. Tu vida para sentirte mejor, con el sabor de la saya tu vida.